Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. Pues el día de hoy traemos muy buenas noticias para los jubilados del Seguro Social. Quédense hasta el final del video, ya que van a conocer los detalles más importantes de un nuevo proyecto de ley del Seguro Social, el cual ayudará a los jubilados que son de bajos ingresos. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayudaría muchísimo para seguir trayendo estas noticias. Pues tal y como suena, señores, muy buenas noticias con este nuevo proyecto de ley, el cual busca derogar el impuesto al seguro social y aumentar el límite máximo para los ricos. La representante Angie Craig, demócrata por Minnesota, y Yadira Carevo, demócrata por Colorado, han patrocinado una nueva legislación, la Ley Te lo ganaste y lo conservas, el cual funcionará para derogar los impuestos federales sobre los beneficios del Seguro Social a partir del año 2025. Durante casi un siglo, Estados Unidos ha cumplido una promesa fundamental, que si trabajas duro y respetas las reglas, podrás disfrutar de una jubilación segura. Sin embargo, la inflación histórica está erosionando los presupuestos de las personas mayores, poniendo en peligro la seguridad financiera por la cual han trabajado toda su vida. También se buscaría pagar en su totalidad, aumentando el límite para las personas que ganan más de $250,000 al año y pidiéndoles que sigan contribuyendo al Seguro Social. Lo último que necesitan es que el gobierno duplique los impuestos sobre los beneficios del Seguro Social que tanto les costó ganar. Pues de este modo, la demócrata Yadira Caraveo habló refiriéndose a los beneficiarios de Colorado, quienes junto a los de Connecticut, Kansas, Minnesota, Montana, Nuevo México, Rhode Island, Utah, Vermont y Virginia Occidental pagan impuestos a nivel estatal en este año 2024 si es que ganan por encima de ciertos umbrales de ingresos preestablecidos. Pues esta medida pretende beneficiar directamente a los jubilados que son de clase media a bajos ingresos sin afectar sus beneficios. Según Nancy Altman, presidenta del Social Security Works, un grupo de presión centrado en los intereses de los estadounidenses mayores, este proyecto de ley fortalece el seguro social, al exigir que los más ricos contribuyan al seguro social al mismo ritmo que las otras clases medias. También proporcionaría una reducción de impuestos a millones de personas de bajos ingresos. Un enfoque similar, pero más específico, es una disposición por parte del representante John Larson, demócrata por Connecticut, el cual tiene su Ley de Seguridad 2100. En el cual exime a los beneficiarios que están casados y que presentan una declaración en conjunto de tener que pagar impuestos sobre la renta en el Seguro Social, si tienen ingresos anuales de $50,000 o menos dólares. Los contribuyentes individuales con ingresos de $35,000 o menos también quedan exentos. Pues tal y como suena, señores, la Administración del Seguro Social acaba también de opinar sobre este proyecto de ley para derogar impuestos sobre las prestaciones, ya que esta legislación está con demasiado apoyo dentro de la Cámara de Representantes. Pues la Administración del Seguro Social descubrió la semana pasada que esta legislación fiscal, propuesta por la representante de Minnesota, Angie Craig, puede efectivamente extender la vida útil del programa de jubilación. Pues Craig presentó originalmente esta ley de Te lo ganaste y lo conservas en agosto del año 2022, con el objetivo de eliminar los impuestos federales sobre los beneficios del Seguro Social para los jubilados en todo el país. Pues Craig calificó la doble imposición sobre esos pagos como algo injusto en ese momento y postuló que su legislación pondría dinero directamente en los bolsillos de los jubilados de clase media, que son los que sufren el severo impacto de la inflación. Según la ley actual, los beneficiarios del Seguro Social pagan impuestos sobre hasta el 85% de sus beneficios que otorga el Seguro Social mes a mes, según las medidas de sus ingresos totales.
Pues según Craig, el proyecto de ley, que fue reintroducido en la Cámara de Representantes en la semana pasada, no tendría ningún efecto sobre los beneficios mensuales que reciben los afiliados cada mes. Además de esto, afirmó que la medida se pagaría en su totalidad, gravando a las personas que prácticamente son de clase rica, las que ganan más de $250,000 al año. Actualmente los ingresos sujetos a impuestos tienen un límite de $168,600. Pues Craig también citó un análisis no partidista, el cual decía que la legislación también va a mejorar la solvencia a largo plazo del programa del Seguro Social en comparación con la ley que se tiene actualmente, y podría garantizar que el programa pudiera respaldar oleadas de futuros jubilados estadounidenses durante años. Gravar los beneficios que los trabajadores estadounidenses han obtenido después de décadas en el trabajo disminuye nuestras promesas y amenaza con socavar la seguridad financiera de los jubilados, los cuales actualmente ya luchan contra el aumento de los precios. Eliminar este impuesto ayudará a que los beneficios del Seguro Social lleguen más lejos y puedan garantizar que los jubilados estadounidenses tengan todos los recursos que necesitan después de una vida de arduo trabajo. La semana pasada, Stephen Goss, el actual jefe de la Administración del Seguro Social, respondió con sus propias estimaciones. En una carta a Craig, Goss afirmó que las disposiciones de esta ley, usted lo ganó y usted lo conservará, de hecho extenderían la capacidad del programa del seguro de vejez, sobrevivientes e incapacidad para pagar los beneficios programados en su totalidad y a tiempo durante al menos 20 años adicionales. La fecha de agotamiento que está proyectado de las reservas combinadas del fondo fiduciario se trasladaría de 2034 según la ley actual hasta el 2054, suponiendo la promulgación de esta propuesta, según los supuestos intermedios de los informes de los fideicomisarios. Este proyecto de ley ha sido remitido tanto al Comité de Medios y Arbitrios como al Comité de Energía y de Comercio. Recordemos que actualmente también tenemos otro proyecto de ley, el cual busca poner fin a la pena de ahorro para las personas con discapacidad, pues el senador Sherrod Brown, el demócrata de Ohio, y Bill Cassidy, republicano de Luisiana, presentaron su proyecto de ley que aumentaría el límite de ahorro para el ingreso suplementario de seguridad, el SSI, y también para el SCDI para los discapacitados. Pues el gobierno no debería castigar a las personas por querer hacer lo correcto y ahorrar dinero, quitándoles los beneficios de los que dependen para vivir. Pues el SSI proporciona un beneficio máximo de unos $941 por mes, menos de lo que alguien podría ganar trabajando a tiempo completo con el salario mínimo federal. El límite de ahorro, que fue introducido cuando se creó el SSI en 1972, pretendía ser una especie de prueba de recursos para garantizar que las personas que tenían suficientes recursos para cuidar de sí mismos no abusaran del programa. Las personas con discapacidades y sus defensores también han señalado que durante mucho tiempo esta norma ha sido injusta y que se necesita urgentemente una actualización. Los estrictos límites de activos del SSI obligan a las personas con discapacidades a vivir al filo de la navaja financiera. Fueron palabras por parte de Darcy Milburn, directora de Seguro Social y Política de Atención Médica en el Medicare, un grupo sin fines de lucro que apoya también a niños con discapacidades y a sus familias, pues no pueden ahorrar para reparaciones de automóviles, para su jubilación o para depósitos de seguridad. Muchos están en una emergencia de quedarse sin hogar y pasar hambre, pero estos límites no cambian hasta ahora.